Teleamazonas presenta 24 horas con Nilton Pérez y Diana León. Empezamos. Los apagones sorpresivos persisten en el país y el gobierno no se ha pronunciado sobre el tema. Expertos aseguran que la situación podría empeorar. Vámonos a exteriores en Quito, en la avenida Los Chiris. Ahí está Belén Merizalde para contarnos los detalles del momento. Belén, buenas noches. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos? Muy buenas noches. Les comento que hay un malestar generalizado en la ciudadanía por estos sorpresivos apagones que no han sido programados. Nosotros tuvimos acceso a información de SENACE que ya había indicado a las diferentes distribuidoras de energía que se requieren racionamientos durante estos días, pues hacen falta alrededor de 350 megavatios. No obstante, las autoridades hasta el momento no se han pronunciado. Les tenemos un informe sobre este tema. Los apagones sin aviso empezaron a causar estragos, problemas en el tránsito porque los semáforos no funcionan, productos que requieren refrigeración echados a perder, negocios cerrados en plena hora comercial son solo algunos de los inconvenientes de las denominadas desconexiones temporales. Ni siquiera advierte y comunica a la población de lo que está sucediendo y trata de utilizar ciertos eufemismos como suspensiones temporales, pero es fruto de lo que estamos caminando al filo de una navaja. Si bien las desconexiones eléctricas se registran desde el mes pasado, durante el fin de semana y este lunes se intensificaron. Y desde el gobierno ni una sola explicación. La ministra de Energía, Andrea Robo, hace apenas 3 días aseguraba que los apagones estaban descartados. Hacemos un manejo responsable al respecto para poder garantizar el suministro de energía eléctrica. Los apagones como tal los hemos descartado. A través de este comunicado, la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo hizo un fuerte llamado al gobierno. La decisión de ocultar información al país y priorizar la campaña de consulta popular y referéndum es preocupante. Es necesario que el Ministerio de Energía transparente toda la información y que autorice a todas las distribuidoras de energía a nivel nacional para que puedan publicar los cronogramas de suspensión programados. Expertos consultados explican que el problema radica en que los embalses están operando a su mínima capacidad. Por ejemplo, Mazar, el más grande del país, está 3 metros por debajo del límite y está funcionando solo al 35%. Cosa que no ha ocurrido en muchísimos años. Y esto atenta contra el funcionamiento correcto de esa central. A eso hay que sumar que Colombia redujo las exportaciones de energía a Ecuador y que el parque termoeléctrico funciona a menos del 50%. Todo está obsoleto. Se necesita grandes recursos para esto. Soluciones a corto plazo no hay. Los racionamientos de energía son la única salida por ahora y estos podrían aumentar en los próximos días, según detallan los expertos. Y otro de los problemas, dicen los expertos, es que no se están realizando los mantenimientos adecuados. Por ejemplo, Coca-Cola Sinclair debía entrar a mantenimiento el 6 de abril, pero esto fue pospuesto para solventar la situación que hoy estamos viviendo, pero esto podría empeorar las cosas. Eso es lo que puedo compartir con ustedes a esta hora. Ustedes siguen con más noticias desde los estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Belén, gracias por la información que ocurría en Quito. Ahora nos vamos a Guayaquil porque hasta 3 horas de cortes de luz en el día soportaron los guayaquileños la madrugada y mañana de este lunes. La Corporación Nacional de Electricidad no se ha pronunciado sobre estas interrupciones. Astrid Singre desde el centro de Guayaquil con más información. Astrid. ¿Qué tal? Muy buenas noches en estudio, amigos televidentes. Así es, nuevos cortes de luz sorprenden a la ciudad de Guayaquil y a su sector comercial. En varios sectores del norte experimentaron los cortes de energía desde la madrugada. El apagón se extendió en sectores como la avenida Juan Tanca Marengo hasta la mañana de este lunes y debido a esto se afectó el sistema de semaforización. Por ende, los agentes de tránsito debieron hacer presencia en varias intersecciones, pero no solamente al norte de la ciudad de Guayaquil, sino también en el centro. Se pudo
pudo constatar que habían las afectaciones en los semáforos. El sistema de Aerovía también tuvo que suspender sus viajes y el recibimiento de pasajeros. Esto mientras que en Samanes y Las Orquídeas los apagones de luces se extendieron hasta las 9 de la mañana. Todo esto sin tener ningún tipo de pronunciamiento por parte de la Corporación Nacional de Electricidad. El sector comercial le pide a las autoridades que puedan notificar este tipo de apagones para no perder recursos durante sus jornadas laborales. Hasta aquí la información, compañeros, amigos televidentes. Ustedes continúan con más desde estudio. Muy buenas noches. Gracias, Astrid, por la información. Y en Colombia, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, reveló que desde Semana Santa el gobierno ordenó parar la exportación de energía a Ecuador ante la sequía en los embalses que podría provocar racionamientos de energía en Colombia. Escuchemos. Desde Semana Santa nosotros limitamos la exportación de energía a Ecuador. En este momento no estamos exportando energía porque tenemos toda la térmica en su máximo potencial de generación, así que todas las medidas se han venido adoptando, tanto renovables, térmica, el potencial de generación con plantas hidráulicas está también a disposición en estos días y por supuesto pues lo que podamos hacer con la gestión de la demanda. El presidente de la República, Daniel Noboa, se refirió a la consulta popular y a quienes han traicionado a la patria durante sus actividades en Guayaquil. Lo dijo este lunes. Días atrás, el jefe de Estado aseguró a un medio de comunicación internacional no arrepentirse de la irrupción en la embajada mexicana en Quito. Fue un lunes de llamados, indirectas y de cero arrepentimiento para el presidente Daniel Noboa. Durante sus actividades en Guayaquil, el primer mandatario insistió en votar por el sí en la consulta popular y referéndum de este 21 de abril. El jefe de Estado dijo que se debe limpiar al país de las mafias, del narcoterrorismo y de sus cómplices. Con nuestra mejor arma, que es nuestro voto, vamos a impulsar este domingo la consulta popular. En otra actividad, el presidente Noboa también habló sobre aquellos que traicionan a la patria y piden sanciones para Ecuador. Los mafiosos, terroristas, traidores a la patria, esos que quieren destruirla y piden sanciones, que viven resentidos y arrodillados ante los criminales, porque son parte de sus bandas. Merecen la cárcel, merecen nuestro castigo. Este lunes también se hizo pública una entrevista que días atrás Noboa concedió a un medio australiano en donde aseguró no arrepentirse de la irrupción en la embajada mexicana en Quito para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado por asociación ilícita y cohecho. Señor presidente, ¿usted se arrepiente de algo? Cero. ¿Por qué? Creo que estamos en el lado correcto de la historia. Condenamos el hecho de que algunos gobiernos usen sus embajadas como fachada de refugio político para la impunidad, para salvar a los criminales de su sentencia. Según Noboa, la mayoría de ecuatorianos están de acuerdo con la decisión que tomó. Si Glass escapaba usando vehículos de la embajada y el avión del gobierno mexicano, habría sido muy débil para todos. Ahora que lo agarré, soy muy fuerte. Durante la entrevista, Noboa aseguró que no tiene conflicto alguno con México. Dijo que más bien el gobierno de Manuel López Obrador fue el que empezó las diferencias políticas y diplomáticas. Invitaré al presidente Obrador a comer ceviche. Probablemente podamos comer unos tacos juntos y podamos hablar. Aunque eso sucederá cuando el presidente mexicano esté listo, enfatizó Daniel Noboa a la periodista del medio internacional. Con autorización judicial, Fiscalía explotará información de 2 celulares y una tablet del ex vicepresidente Jorge Glass. Según el Código Orgánico Integral Penal, esta autorización procede cuando se tiene suficiente evidencia para presumir que en ellos hay información útil para la investigación. El pedido de Fiscalía se enmarca en la investigación por el caso Reconstrucción de Manabí, en el que el ex vicepresidente Jorge Glass y otros son investigados por presunto peculado. En este proceso, que se encuentra finalizando la etapa de instrucción fiscal, el juez Julio Inga aceptó el pedido de Fiscalía para extraer, analizar y transcribir información de 2 teléfonos celulares y una tablet de propiedad del ex vicepresidente Glass. La decisión se toma en concordancia con el artículo 475 del Código Penal, donde se detalla que el juzgador podrá autorizar a Fiscalía cuando haya suficiente evidencia para presumir que existe información útil para la investigación. Al menos 2 de estos dispositivos acompañaban a Glass, por ejemplo, en su programa radial. Y según su testimonio, utilizó uno de ellos para hacer una llamada el día en que fue detenido dentro de la Embajada de México.
Estaba llorando por teléfono, me digo, caramba, ¿qué pasa? Es Roberto. Desde esa embajada, a decir del secretario de Comunicación del gobierno, se generaron alertas por una posible fuga. Gran parte de este problema comienza con frases como, pero todo estaba armado, frases como, le estamos esperando en México. La anunciada explotación de los dispositivos ha generado al menos inquietud en su agrupación política. Apenas horas antes de esta autorización en el caso Independencia Judicial, la ex mano derecha de Wilman Terán revelaba, entre otras cosas, que fue el expresidente de la Judicatura quien facilitó los argumentos para la decisión con la que el juez Emerson Curipayo liberó a Glass. Un episodio presente también en las conversaciones reveladas en los casos Metástasis y Purga, y mencionado por la ministra de Gobierno Mónica Palencia en la audiencia de habeas corpus del ex segundo mandatario. Ya todos sabemos lo que ha pasado con los jueces, ya se mezclan los jueces con los prófugos, con los demás. La explotación de teléfonos celulares por parte de Fiscalía ha resultado clave en casos como Metástasis, que parte de la revisión de los teléfonos de Leandro Norero, y Purga, que nace del peritaje de las conversaciones de la exfuncionaria judicial Mayra Salazar. Una ayuda psicológica, moral. En la Asamblea empiezan las negociaciones para reconfigurar una mayoría. Por ahora el gobierno suma apoyo de Construye, Partido Social Cristiano y un sector de independientes. El correísmo se mantiene en el lado de la oposición. Esta vez el turno le tocó al Partido Social Cristiano. La bancada, mediante este comunicado, anunció la desvinculación del asambleísta Guido Vargas. En el documento explican que ha votado en contra de las decisiones previamente tomadas. Se trata de una revisión interna del comportamiento de sus legisladores, dice Giovanni Benítez. Una nueva persona del bloque que ha sido separado, pero también hay personas de otras bancadas que también han mostrado su interés por adherirse al bloque del PSC. En el gobierno dicen que están en conversaciones con todos, que no esperan tener una mayoría de respaldo fija, pero que sí hay acercamientos puntuales. No siempre hemos mantenido mayorías móviles, siempre se ha conversado con todas las bancadas, eso es parte de la democracia. Quienes por ahora tienen claro cómo actuar de aquí en adelante son Construye y los independientes. Nosotros podemos entrar en diálogos con las bancadas, menos y excepto las líneas rojas que es la Revolución Ciudadana. Por ahora el gobierno solamente suma el respaldo del Partido Social Cristiano, Construye e Independientes. El correísmo se mantiene como su opositor. Gracias. Y faltan 6 días para la consulta popular y referéndum y el Consejo Nacional Electoral entrega los últimos paquetes electorales a nivel nacional. Este jueves 18 de abril, las personas privadas de la libertad ejercerán su derecho al voto. La cuenta regresiva para volver a las urnas por la consulta popular arrancó y desde el Consejo Nacional Electoral aseguran que faltan pocos detalles. La distribución de los paquetes electorales, por ejemplo, ya está en un 80%. Se despachó ya todo lo que fueron las provincias del Oriente, Galápagos, se despachó también a todo el material electoral que se utilizará en las circunscripciones especiales del exterior. Hoy tenemos que entregar Esmeralda, Santo Domingo, Los Áchilas, mañana Chimborazo, Bolívar, Tungurahua, Cotopaxi. La última provincia será Pichincha. A la par, la capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto continúa, aunque este es el principal talón de Aquiles de todo el proceso. Por ello, se han habilitado también canales en línea. Está más o menos un 75% de capacitación a nivel nacional. Nuestra página web del Consejo Nacional Electoral, ahí pueden ingresar. El siguiente hito en el calendario es la finalización de la campaña, que será el 18 de abril. Posteriormente, el jueves, ejercerán su derecho al voto los privados de libertad y el viernes quienes se inscribieron para hacerlo en sus domicilios. Voto en casa son 609 personas. De las personas privadas de libertad son 5.338 electores. En cuanto a la reciente ruptura de relaciones diplomáticas con México, Cabrera asegura que en los próximos días decidirán si suspender o no los comicios. Hay una carta enviada el fin de semana por parte de Cancillería en el que se solicita al Consejo Electoral para dar una mayor seguridad a los compatriotas, los recursos económicos para contratar una empresa de seguridad privada. Misma situación ocurre en Israel, en donde 298 compatriotas están habilitados para sufragar.
Esta mañana se realizó la ceremonia de inauguración del reentrenamiento Fortaleza 2024 para 1.800 reservistas de las Fuerzas Armadas de cara a la consulta popular del próximo 21 de abril. La convocatoria de los reservistas la realizó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y solo estuvo dirigida para los soldados de las levas 1984 hasta 2003. Busca garantizar esta convocatoria el normal desarrollo y vigilancia del proceso electoral. Y a 6 días de la consulta popular les recordamos las preguntas para que vote informado. Hoy revisaremos la pregunta F que dice: ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Y preste también atención a la pregunta G de la consulta popular que dice: ¿está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? Otro tema: el juicio contra Carlos Pollitt por el delito de lavado de activos entra en su segunda jornada. Este lunes comparecieron 4 testigos, entre ellos Antonio Andretta, quien detalló los préstamos que hizo John Pollitt a Italcom mediante transferencias que provinieron de empresas fantasmas de Odebrecht. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este 15 de abril nuevas pruebas y más testigos en el juicio por lavado de activos en contra del excontralor Carlos Pollitt. Dentro de los convocados en esta segunda semana estuvo Gustavo Antonio Andretta, exdirector de Italcom, actualmente disuelta, pero que en su momento fue una empresa domiciliada en Panamá y que perteneció a la familia de Roberto y Estefano Isaías, con quienes Andretta aseguró que John Pollitt tenía una estrecha relación. Y aquí su sustento, pues Andretta delineó la triangulación que John Pollitt, hijo del excontralor Carlos Pollitt, creó para canalizar los pagos presuntamente provenientes de Odebrecht. En este sentido, Andretta afirmó que una empresa de John Pollitt, Venture Overseas, otorgó 2 préstamos a Italcom en el 2014, uno por $1,5 millones provenientes directamente de Venture Overseas y otro por $1,94 millones que llegó a través de varias transferencias provenientes de una empresa llamada Sarah Walk Corp, esta última compañía de pantalla creada por Odebrecht para repartir sobornos en varios países. Pero no es la primera vez que John Pollitt aparece dentro del juicio contra su padre, pues en la intervención de Mauricio Neme no solo saltó su nombre, sino también un esquema similar de préstamos. En este caso, la beneficiada fue la empresa Plastiquín S.A. del empresario guayaquileño, que habría recibido $700,000 de otra empresa pantalla de Odebrecht. Y al igual que Andretta, Neme aseguró haber pagado el crédito en la cuenta de la compañía Venture Overseas. Esta tarde, del mismo modo, dio su testimonio María del Carmen de Morla, quien ratificó haber trabajado con la primera y segunda generación de la familia Isaías Dasum. Aseguró también haber conocido a John Pollitt como banquero. En el juicio de Morla indicó que conoció e incluso envió indicaciones para que realice el préstamo de Clemfeld Service, otra de las empresas pantallas de Odebrecht, a la inmobiliaria Cosani. En total, en esta segunda semana de juicio, declararon 4 testigos, entre ellos Federico Gómez, ex colaborador de John Pollitt, y Special Agent Alan Vega, quien se refirió de los correos de Carlos Pollitt relacionados con la trama y el historial de viajes que el exfuncionario tuvo con su hijo. Y 3 personas fueron asesinadas en la vía Tarifa-San Borondón, provincia de Guayas, donde 2 de las víctimas son policías en servicio activo. Es por eso que el presidente Daniel Noboa calificó de objetivo militar a todo criminal que asesine a un policía o miembro de las Fuerzas Armadas. Con más de 30 balazos fue como quedó este carro en el que se movilizaban 4 agentes de la Policía Nacional mientras realizaban labores investigativas y se desplazaban por el kilómetro 13.1 de la vía Tarifa-San Borondón. Según el comandante de la zona 8, Víctor Herrera, los criminales utilizaron esta volqueta, taparon el paso de los uniformados, le lanzaron un explosivo tipo granada y luego de eso los balearon. Tenemos alrededor de 100 indicios balísticos de diferente calibre, entre armas cortas y armas largas. 2 de los 4 policías murieron en medio de la
la emboscada. También el cuerpo de otro hombre fue encontrado en el lugar del crimen. En este momento están siendo atendidos 2 policías más que también se encuentran heridos. Al lugar llegaron elementos de la Policía Judicial, GIR, Criminalística, miembros de las Fuerzas Armadas y paramédicos. También por el aire, un helicóptero de aeropolicial realizó la búsqueda de sospechosos involucrados en este crimen. Lo que nos llama la atención es cómo mentalizaron y cómo utilizaron para emboscar el vehículo, la volqueta e inclusive explosivos. Desde la Policía Nacional se mantiene la hipótesis de que este ataque se debería a una venganza, luego de que líderes de agrupaciones narcodelictivas sean detenidos en las últimas semanas. Recordemos que en este sector tuvimos hace menos de una semana un operativo fuerte en contra de las organizaciones dedicadas al narcotráfico. El presidente de la República, Daniel Noboa, en medio de la entrega de un cuartel intermedio de la Policía Nacional en Milagro, se pronunció ante el asesinato de los 2 agentes. Y lo informo públicamente, cualquier asesino de policías o de miembros de las Fuerzas Armadas es considerado un objetivo militar. No vamos a andar tolerando asesinatos directos a nuestras fuerzas de orden. Con este caso, son 20 policías asesinados en la zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y San Borondón desde el año 2023. El bloque de seguridad instó a la ciudadanía a dar información de los autores materiales o intelectuales de este último crimen, mediante la línea 131. Seguimos, amigos. 7 años después de haber sido llamados a juicio, 4 exservidores policiales enfrentan a la justicia por el delito de desaparición forzada de 3 personas durante un operativo en Guayaquil, conocido como el caso González y otros. Durante el primer día de audiencia se escucharon los testimonios de familiares. Con la presencia de la fiscal general Diana Salazar y una sala completamente llena, fue como se instaló este lunes la audiencia de juicio en el denominado caso González y otros. Una diligencia que juzga un hecho que ocurrió 21 años atrás, en busca de justicia y respuesta para los familiares de 3 víctimas. La fiscal general Diana Salazar expuso que el 19 de noviembre de 2003, al interior de una farmacia en el norte de Guayaquil, un grupo parapolicial integrado por 12 personas desarrolló un operativo en el que fallecieron 8 ciudadanos. Los 4 procesados habrían facilitado la detención de 3 más, Johnny Gómez, César Mata y Erwin Vivar, quienes fueron torturados y trasladados en un vehículo hasta la PJ. Los 2 primeros continúan desaparecidos. Queremos saber qué ocurrió con él y para ello obviamente es indispensable que los propios acusados contribuyan con información. La defensa de los 4 exservidores policiales coincidió en señalar que sus defendidos frustraron un asalto y que ellos también son víctimas. En el inicio de la fase probatoria, Fiscalía llamó como testigos a la esposa de Johnny Gómez y la mamá y hermano de César Mata. Estaban claramente conmovidos, inclusive los propios acusados, que en determinado momento uno de ellos empezó a cubrirse los oídos porque no quería seguir escuchando el doloroso relato. Los 4 procesados que este lunes nuevamente encaran a la justicia fueron declarados en ese entonces como encubridores de asesinato, pero en aplicación del principio de favorabilidad no cumplieron condena. Ahora, por esta causa podrían recibir una pena de 22 a 26 años. Se estima que el juicio se extienda hasta este miércoles. El señor Erwin Vivar se va a conectar. La Contraloría General del Estado predeterminó la destitución de la exalcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, la exdirectora de Recursos Humanos del Cabildo y de 8 funcionarios más por nepotismo. En el caso de Viteri, durante sus funciones entre 2019 y 2023, contrató a los hermanos, la cónyuge y la hija de los miembros del cuerpo colegiado municipal. En caso de confirmarse las destituciones, las personas sancionadas no podrán ejercer cargos públicos por 2 años y no podrán reingresar a trabajar en el municipio de Guayaquil.